No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Está claro pues que lo del pacto de Estado ahora mismo parece misión imposible o casi imposible, pero si alguien apuesta por esta fórmula, esto va en serio, como posible solución a un problema tan grave como el de los incendios forestales, por cierto, conectado con el cambio climático por su actual dimensión, hay que recordarlo, bueno, pues yo creo que como mínimo tenemos que hablar de ello y darle cancha a quien lo propone, que en este caso es la Real Academia de Ingeniería. ¿Cuál sería la línea básica de su tesis? ¿Por dónde debería ir ese pacto de Estado? Bueno, de entrada por reconocer que el actual modelo, que está basado en la extinción del fuego, ya no da más de sí. Se impondría, por lo tanto, un cambio drástico en la gestión del territorio y del combustible forestal, dicen, para reducir el peligro de los megaincendios, que es en lo que estamos. Megaincendios. El año pasado, por ejemplo, ardieron más de 300.000 hectáreas en España, que es una barbaridad, pero no porque hubiera muchos fuegos por ahí dispersos, no. Hubo pocos, pero enormes. Saludamos a Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida, autor del informe donde se contiene esta propuesta de Pacto de Estado y que se titula El problema de los incendios forestales en España, tendencias, impactos y mitigación. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este informe, y a mí me parece lo más relevante, constata, además con datos, un giro de tendencia desde el año 2019, y es eso que comentaba, ¿no? Que aumenta significativamente el número de hectáreas calcinadas, pero se reduce el número total de incendios. Y estamos en lo del megaincendio. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un fuego para formar parte de esa categoría del mega, Víctor? Bueno, un mega incendio nosotros lo definimos como aquel incendio pues que tiene un comportamiento extremo y que adquiere unas dimensiones pues también descomunales, ¿no? Sobre todo los que están más allá de 10.000 hectáreas. Cuando hablamos de estos incendios, de estos mega incendios o incendios extremos, pues en muchas ocasiones nos referimos a aquellos incendios que queman más allá de la capacidad de extinción. Es decir, que no es una cuestión de medios, no es cuestión de que mandemos a la UME o a toda la flota de la OTAN, ¿no? Que ahora está reunida, sí, que la mandemos allí a los incendios. No podrían hacer nada, bueno, primero porque crearían atascos con tantos aviones y segundo porque el fuego se está quemando con tanta intensidad que es que el agua muchas veces hasta se evapora antes de llegar a las llamas, ¿no? Cuando hablamos de incendios fuera de capacidad, son incendios que queman con más de 10.000 kilovatios metro. ¿Esto qué quiere decir? Pues si pensamos en un radiador de esto como el que podemos tener en el cuarto de baño, donde sea, eso vendrían a ser 2 kilovatios, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de incendios fuera de capacidad, es como si tuviéramos 5.000 radiadores en un metro lineal de frente. Claro, luego eso hay que multiplicarlo por tantos metros como tengamos. Pero es que en ocasiones los peores incendios pueden llegar a 150.000 kilovatios metro, ¿de acuerdo? Como si tuviéramos 75.000 radiadores por un metro, ¿de acuerdo? Entonces, claro, estamos hablando de incendios, en fin, de una magnitud descomunal, ¿no? Nosotros hemos calculado, por ejemplo, que cuando un incendio quema unas 2.700 hectáreas, la energía que eso libera, y esto lo calculamos pues con los datos del satélite del Meteosat, es equivalente a la de Little Boy, la bomba atómica de Hiroshima. Evidentemente sin la radioactividad, ¿no? Pero cuando un incendio ha quemado 2.700 hectáreas, pues esa es la cantidad de energía de la que estamos hablando. Que son pocas hectáreas para lo que se estila en los últimos años, ¿no? Dice 2.000 hectáreas y dice, bueno, ni tan mal. Bueno, claro, cada vez estamos entrando en esta paradoja de la ignición, ¿no? Digamos que cada vez hay menos incendios, pero a pesar de eso, pues los incendios queman con más intensidad y se están haciendo cada vez mayores, ¿no? No habíamos visto incendios de más de 10.000 hectáreas en Galicia hasta el 2022. En 2022 vimos un par y el año pasado pues también vimos uno de más de 30.000. Entonces, bueno, sí, estamos entrando en esta era de los incendios que ya no se pueden apagar, claro. ¿Y qué pasó en 2019 para ese cambio de tendencia que se ve tan, digamos, gráficamente y con resultados en la mano? ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó un fenómeno que está descrito en la literatura de California, en la literatura científica de California desde los 80 y en la europea desde los 90. Es decir, es un fenómeno que ya se sabía que iba a ocurrir, pero hicimos caso omiso de las advertencias científicas y de la ingeniería, como pasa muchas veces, y es el hecho de que cuando lo fiamos todo a la extinción, cuando aumentamos mucho la inversión en mangueras, en aviones, en todo lo que son medios para apagar los incendios, eso crea un espejismo. ¿Por qué? Pues porque a corto plazo, evidentemente, hay más medios, por tanto, la superficie quemada baja.
Y eso ha hecho que la superficie haya ido en descenso desde los años 80, años 90. En el año 94 tuvimos el récord de área quemada, casi medio millón de hectáreas, y bueno, desde entonces pues había ido bajado hasta el año 2018, en que tuvimos pues menos de 20.000 hectáreas, ¿no?, quemadas. Y eso es pues precisamente por ese aumento en la inversión. Pero ¿qué pasa? Que como invertimos mucho en aviones, invertimos poco en gestión del territorio. Ya. Y eso quiere decir que el combustible se iba acumulando, y ahora pues ha llegado un punto en el cual, a pesar de todos esos aumentos en la inversión, a pesar de todas esas mejoras en la estrategia y en las tácticas de los incendios, a pesar de todas las mejoras en la educación, pues nos encontramos con que ya no podemos dar de frente con estos incendios porque no hemos abordado la causa estructural. Ya. No hemos abordado el combustible. Claro, el combustible. Y evidentemente esto está agravado, ¿no?, como decías, Carles, antes por el cambio climático. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero la herramienta con la que nosotros podemos trabajar, que podemos empezar a reducir el peligro, el riesgo de incendios forestales de hoy para mañana, es pues precisamente esa gestión del territorio, esa gestión del combustible. Entonces, Víctor, ¿en qué consistiría este pacto de Estado que proponéis? ¿Cuáles serían sus bases? Bueno, nosotros proponemos un pacto de Estado también acompañado pues de una financiación, claro, y o sea que se vaya a realizar, ¿no? Y bueno, pues es un eje de Estado que pivota en torno a distintos ejes, como por ejemplo, pues mejorar sistemas como la alerta anticipada. De todas formas, para no liar demasiado al oyente, lo vamos a resumir en dos medidas que creo que son claves para que nos entienda todo el mundo. La primera es aumentar la protección de las personas, de los pueblos, de las urbanizaciones, de todas esas gentes que están viviendo, que están veraneando cerca del bosque, ¿no?, que se encuentran en esta zona de transición entre lo urbano y lo forestal, porque tenemos que recordar que desgraciadamente pues mueren más personas, ¿no?, por incendios forestales que por ataques terroristas. También podemos que recordar lo que pasó en enero del año pasado en Los Ángeles, ¿verdad?, con todas esas llamas. Evidentemente aquí no va a pasar algo como lo de Los Ángeles, ¿no?, pero sí que nos hemos encontrado pues muchos incendios que han calcinado pueblos, ¿no? Pues esa es la primera cuestión. La primera cuestión es que cuando un ciudadano compra una casa, alquila un sitio, está adquiriendo, lo sepa o no, está adquiriendo un riesgo. En muchas ocasiones no lo sabe. ¿Por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, mapas de zonas inundables, que pueden ser mejores o peores, pero no tenemos mapas de zonas inflamables. Los ciudadanos no saben si van a veranear en una ratonera o no. Eso es algo que deberíamos solucionar. Aportar más información. El otro día, Víctor, estuve con una persona, no voy a decir su nombre, es un personaje muy conocido, si diera el nombre, en fin, no sé qué, que el día antes se había vendido una casa con 2 hectáreas de terreno, con una vista al Garraf impresionante y con unas instalaciones acongojantes, y se la acababa de vender por miedo al fuego. Miedo al fuego. Sí, y esa persona no es consciente, la persona que se lo ha comprado, quiero decir, no es consciente de que ha adquirido ese riesgo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que tenemos que mejorar. La protección, y esto es algo por todas partes, ¿no? Tenemos que informar a los ciudadanos tienen que ser conscientes de su responsabilidad y tomar las medidas de autoprotección, los ayuntamientos, el gobierno regional, central, todos tienen que desarrollar pues, los planes para proteger a los ciudadanos. Y la segunda medida clave pues, sería la inversión en torno a los 3.000 millones de euros para gestionar 1 millón de hectáreas anualmente. En los países que han logrado doblegar, sí, los países de forma paulatina, ¿no?, a lo largo de distintos años, porque no se puede, de la noche a la mañana no vas a poder ejecutar ese plan, ¿no? Pero sí que deberíamos intentar gestionar este 1 millón de hectáreas a gran escala de territorio, porque esto es lo que nos indican los estudios. Los países que han logrado doblegar el fuego, lo que han hecho ha sido gestionar como mínimo un 5% de la superficie forestal. Es decir, reduciendo el combustible en por lo menos el 5% de la superficie forestal. Esto en realidad es más de 1 millón de hectáreas. Pero bueno, empecemos con el 1 millón de hectáreas en el caso español. Víctor, yo soy de letras, pero si invertimos 3.000 millones en estos nuevos planes, en este cambio de paradigma, ¿cuántos millones nos ahorramos en extinción? ¿Hay algún baremo? 4 veces. Sí, 4. Vale. Vale. Hay un estudio publicado de hace nada en la revista Science, una de estas revistas así muy emblemáticas, que indicaba cómo en California, por cada euro que se habían gastado en reducción de combustible, en particular utilizando las quemas prescritas, que bueno, es como las quemas estas de los pastores tradicionales, pero tamizadas con la ciencia y la ingeniería, ¿de acuerdo? Unas quemas pues perfectamente controladas dentro de un proyecto de ingeniería. Pues bien, cada euro invertido en estas actuaciones de reducción de combustible disminuye
4 euros las pérdidas que luego vayamos a tener, ¿no? Porque el incendio, pues si no acometes esas actuaciones de combustible, pues primero tienes que pagar a los bomberos, pero segundo luego tienes que reconstruir esas casas, ¿no? Entonces, esta gestión del combustible realmente es rentable, porque nos estamos ahorrando 3 euros, ¿no? Por cada euro que nos gastamos nos evitamos perder 4. Pero es que además, la inversión que nosotros hacemos en gestión del combustible no es una inversión a fondo perdido. Quiere decir que pues si podemos obtener leñas, podemos obtener pues productos para la construcción, podemos pues obtener carne de gran calidad a través de la ganadería extensiva, con lo cual cuando estos 3.000 millones que estamos hablando es como el dinero que haría falta, pero eso no quiere decir que tenga que salir todo de las arcas del Estado, sino que bueno, pues en fin, que podemos también generar una economía, una bioeconomía, un desarrollo rural que fomente pues precisamente el aprovechamiento sostenible de los montes, el darle una rentabilidad, pero también la preservación de la naturaleza, Víctor, ¿no? Y esos espacios ecológicos que tanto valor tienen, sí. Nos has explicado muy gráficamente la energía liberada por estos fuegos extremos. En cuanto a la regeneración de la tierra, es decir, ¿cuánto tiempo más tarda en regenerarse la tierra víctima de un fuego extremo como este o de un fuego, digamos, normal, entre comillas? Sí. El tiempo de recuperación pues va a depender de la vegetación que tengamos, ¿no? Si tenemos vegetación que es capaz de rebrotar, las encinas pues bueno pueden rebrotar más, luego hay las especies que van a surgir de semilla pues van a tardar un poco más. En cualquier caso, desde un punto de vista ecológico, el fuego no siempre es una catástrofe. Por ejemplo, las zonas donde más lobos vemos son zonas que han quemado con alta intensidad. ¿Por qué? Pues porque luego pueden ver mejor a sus presas, ¿no? Como cuando hay un incendio, al cabo de poco empieza a crecer la vegetación, ¿no? Al cabo de semanas, cuando empieza a llover, empezamos a ver ya verde por allí. Y de hecho, pues a los grandes carnívoros, el oso también, ¿no? Un omnívoro, también pues prefiere estas zonas que han ardido con alta intensidad. Lo que pasa es que el incendio, pues a algunas especies sí que les puede afectar negativamente, el urogallo, por ejemplo, pero de forma general no debemos considerar al fuego como una catástrofe, ¿no? Y si me permites una puntualización. Pero que tiene que estar bajo control, ¿verdad? Tenemos que controlarlo, ese es el reto. Claro, y cambiar un poco el chip, en el sentido de, en lugar de pensar de restaurar lo que está en negro, pensar de restaurar lo que está en verde. Es decir, gestionar el bosque antes de que se queme, hacer estas obras de restauración, porque además cuando tenemos tanto abandono rural, en fin, se homogeneiza mucho los paisajes, se homogeneiza mucho los hábitats y hay muchas especies que desde el punto de vista de la biodiversidad pues también sufren, ¿no? Aparte de los impactos sociales y económicos. Con lo cual, creo que debemos cambiar el chip, en lugar de pensar de restaurar lo que está negro, restaurar lo que está en verde. Y lo que está en negro podemos verlo como un cementerio, pero también deberíamos verlo como una guardería. Como una guardería. Como una guardería, claro, porque al cabo de Sí, muy sí. poco tiempo, sí, bueno, más o menos, porque al cabo de muy poco tiempo vamos a ver que hay verde, que aquello se recupera. Las águilas, por ejemplo, al águila perdicera les encantan los espacios abiertos, o sea, de verdad que para muchas especies de fauna el incendio no es ninguna calamidad. Mira, déjame introducir en la conversación. Ya sabíamos que este verano iba a ser complicado y ha empezado muy pronto y lo está siendo. Ha habido ya incendios en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Andalucía, pero estos últimos días, sobre todo Cataluña, está sufriendo un fenómeno muy complicado, que es el de los incendios simultáneos, que están obligando a confinar a miles de personas, que han arrasado ya miles de hectáreas también. Nuestro compañero de Radio Barcelona, Martí Oliver, ha estado toda la mañana en el Centro de Coordinación de los Bombers en Cerdanyola. Martí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dibújanos un poco el panorama como está ahora. ¿Cuántos incendios siguen activos? ¿Cuántos controlados, estabilizados? Que yo ya me pierdo un poco con todo esto. A ver, ahora mismo estamos como parece el carrusel deportivo, porque van saliendo como pequeños focos que no sabemos si se van haciendo grandes. Esta mañana preocupaba porque había 3 incendios que eran como grandes, ¿no? Había, por un lado, el incendio de las Gavarras, que en los últimos días ha sido el más conocido, ¿no? Que está estabilizado, pero no controlado, y por tanto en cualquier momento puede volver a revivir. Y el problema de las Gavarras es que es un macizo con 30.000 hectáreas de terreno. Es decir, que si se les va de las manos, pues la catástrofe puede ser considerable. Y luego teníamos 2 incendios en la provincia de Barcelona, uno en el Vallès, que es el que sigue activo a esta hora, en Sant Manat, que obligó a confinar a 7.000 personas, y otro que también estaba en la Noia, que era el que preocupaba también por el tema de terreno forestal, que se ha podido estabilizar esta mañana. Por lo tanto, sí que llevamos unos días con muchos frentes abiertos. El
fuego principal ha sido en las Gavarras, pero estas últimas horas incluso la consellera Núria Parlon de la Generalitat ha pedido la intervención de la UME porque como teníamos tantos incendios a la vez, eran simultáneos y por lo tanto los bomberos no pueden llegar a todos. Nos lo contaba así el jefe de los bomberos en Cataluña, David Borrell. Evitar el col·lapse operatiu, protegir les persones i, a més, doncs, evitar que cap nou incendi se'ns faci gran. El nombre d'efectius... Eran las recomendaciones que hacía David Borrell, porque esto, si un incendio se te hace grande, aunque los otros no lo sean tanto, pues tienen que centralizarlo todo mucho más. Por esto esta mañana yo he estado en el centro de coordinación de los bomberos en Cerdanyola. Esto no es habitual, normalmente pues se pone un comando pues en la zona donde está el incendio, pero han decidido como centralizarlo todo para tener una vista más periférica y también repartir mejor todos los terrenos. Muchas gracias, Martín. A vosotros. Víctor, con este panorama, y otros más preocupantes, lo de que hayamos presentado aquí nosotros, porque estamos convencidos de ello, la hipótesis de un pacto de Estado como una misión casi imposible, ¿cómo te deja el cuerpo, sinceramente? Bueno, sí, yo creo que el pacto de Estado es una misión casi imposible, ¿no? Desgraciadamente en este país, pero es que tampoco veo otra alternativa en el sentido de que se necesita generosidad por parte del gobierno que vaya a cometer estas medidas, porque por un lado explicar a la ciudadanía que tienes que desbrozar, que tienes que cortar árboles, que tienes que hacer estas quemas prescritas no es fácil, ¿no? No es fácil que la ciudadanía entienda que cortar un árbol pues puede ayudar a no solamente la prevención de los incendios, sino también a generar biodiversidad, tener más agua. Y entonces se requiere esa valentía, pero también se requiere la generosidad de que el gobierno que vaya a cosechar esos frutos de empezar a gestionar el combustible no va a ser el gobierno actual, sino que será el gobierno siguiente, ¿no? Sí. Con lo cual realmente es la única alternativa y recordemos que el fuego quema las casas que son de derechas, las casas que son de izquierdas y independientemente de la ideología, ¿no? En los humos anualmente pues matan prematuramente, hay 5.000 personas en California, aquí no es tanto, pero también tenemos que lamentar bastantes muertes prematuras por la inhalación de humos, con lo cual, pues bueno, no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una cuestión de supervivencia y de que nuestra población pues está sufriendo las consecuencias y pues como suele pasar generalmente, la población más vulnerable también es la que más sufre, ¿no? El problema de los incendios forestales. Muy bien. Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad, ¿eh? Por este máster. Sí, desde luego. Bueno, en 25 minutos. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a ustedes por la oportunidad para explicar esto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.